Bueno, buenas tardes a todas y todos. Estamos reunidos para esta capacitación sobre la línea 144, el Secretariado Provincial de SADOP Provincia de Buenos Aires, los consejos directivos de las 19 delegaciones de manera presencial y virtual, invitados de las regionales de CGT y los representantes del Ministerio, además seguramente delegados y afiliados, ¿no? Bueno, gracias a todas y a todos por estar. Como sabemos, el proyecto político de SADOP, del SADOP que queremos, está atravesado por la perspectiva de género. Y en esa línea hemos tenido reuniones, en principio nuestra secretaria general, Adriana, se ha reunido con la ministra del Ministerio de Mujeres, con Estela Díaz, luego distintas áreas como cultura, acción social, y yo desde Relaciones Institucionales nos hemos reunido con otras áreas del Ministerio para generar un marco de articulación. Esto fue acordado por nuestra organización y el Ministerio de Mujeres, y hoy iniciamos un recorrido de una serie de actividades con la idea de conocer, profundizar y difundir diversas temáticas de género. Además de ser un sindicato mayoritariamente formado por mujeres, consideramos que estos tiempos de retroceso y negacionismo de derechos en el ámbito nacional nos obliga a redoblar la apuesta, tender redes y generar estos espacios. Sin más, damos la bienvenida a los representantes del Ministerio. La licenciada Leticia Locio, directora provincial de abordaje integral de las violencias por razones de género. La licenciada Martina Latrubese, directora de la línea 144. Y el licenciado Agustín Bruffi, trabajador de la línea 144. También quiero destacar la presencia de nuestra Consejería de Género, orgullo de nuestra organización, quienes tienen la tarea de acompañar a nuestros docentes ante estas cuestiones. Sin más, invito a la licenciada Locio a dar un saludo de bienvenida para iniciar la actividad. Bueno, ¿se escucha? ¿O está? Bien, bueno. Buenos días a todos, a todas, a todes. Empezamos agradeciendo a Susana, agradeciendo, por supuesto, a todos y a todas y a todes quienes están acá acompañándonos de forma presente, a la Secretaria General también, por supuesto, y a quienes se han conectado ahí desde la virtualidad. Decimos, bueno, una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia son estas modalidades mixtas que nos permiten encontrarnos aunque estemos geográficamente lejos. Por supuesto que agradecemos porque nos parecen fundamentales estos espacios de encuentro, un poco como señalaba la compañera recién, en un contexto donde sabemos que hay un avasallamiento en relación a los derechos y en particular en relación a los derechos de mujeres y diversidades, en relación a las políticas de género. Acá venimos un poco a compartir las herramientas con las que contamos a partir de la decisión política de nuestro gobernador y de nuestra ministra Estela Díaz en el Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, de sostener y profundizar, ahora ya les contaremos un poco más, lo que son las políticas por razones de género. Las que militamos en los feminismos desde hace muchísimos años, y seguramente acá tenemos también compañeras, compañeros, sabemos que el Estado responsable es una consigna que sostenemos hace mucho. Podemos decir que en la provincia de Buenos Aires el Estado se hace responsable, y se hace responsable al punto que frente a la chique, frente al ajuste, frente a los despidos que se están dando a nivel nacional, el desmantelamiento que se está dando a nivel del Estado nacional, el Estado de la provincia de Buenos Aires está poniendo a disposición todas las políticas y todas las acciones que venimos desarrollando. En ese sentido, les pedimos que sean también quienes puedan colaborar con nosotras, con nosotres, con nosotros en la difusión de que la línea 144 provincia de Buenos Aires trabaja las 24 horas, los 365 días del año. No solo estamos trabajando, sino que además tenemos un plan de actualización de la línea que ya seguramente vamos a ir dando a conocer. Nuestra ministra se ha puesto al frente de esto para poder
fortalecer los equipos de trabajo, fortalecer las herramientas técnico-tecnológicas y poder dar cada vez una respuesta más adecuada y más amplia. También estamos revisando nuevas vías de atención, sumando a las que ya tenemos, ¿no? A la atención telefónica, al WhatsApp, al mail. Es nuestra intención no solamente sostener lo que hay, sino avanzar. Y me parece que hay que saberlo, que hay que reconocerlo y que hay que difundirlo, porque en definitiva las personas que atraviesan situaciones de violencia por razones de género necesitan saber que una salida es posible. Necesitan saber que hay acciones, que hay respuestas, que por supuesto siempre querríamos tener más recursos, tener más posibilidades, pero es muy importante poder conocer y difundir lo que sí hay, y sobre todo poder transmitir algo de esto, ¿no? Aquellas personas que, hablábamos recién con Susana un poco sobre esto, aquellas personas que están en esos contextos de violencia donde el aislamiento es una de las cuestiones centrales, necesitan saber que es posible contar con respuestas a nivel local, a nivel municipal y a nivel provincial. Y también a nivel de la comunidad y de los distintos ámbitos donde las personas transcurren sus vidas. Así que bueno, nos parecía importante compartirles esto, compartirles que es nuestra intención transmitir, contar, también dar cuenta, ¿no? Porque también, bueno, ustedes ya saben, los ministerios han sido muy cuestionados. ¿Para qué se necesita un ministerio? ¿No? Ha sido algo que reiteradamente se ha escuchado y todavía se sigue escuchando. Entonces, quienes estamos en el Ministerio de Mujeres y Diversidad de Provincia de Buenos Aires, queremos contar lo que hacemos, queremos mostrar lo que hacemos, queremos escuchar también devolución sobre eso y digamos, aportes que puedan permitirnos mejorar las acciones que estamos llevando adelante. Un poco la intención hoy es conversar, compartir con ustedes sobre los abordajes integrales de las violencias por razones de género. Tanto Martina como Agustín van a ir tomando distintos aspectos de lo que configuran los abordajes integrales, pero sí decirles que desde la creación del ministerio y en relación a la línea 144, nos planteamos revisar no solamente mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en la línea 144, sino también conceptualmente pensar de otra manera las respuestas frente a las violencias. Veníamos de una historia en la cual la línea 144 estaba tercerizada, las trabajadoras tenían una condición laboral bastante precaria y además había un esquema de atención que pensaba la violencia solo en términos de seguridad y en términos judiciales o jurídicos. Es decir, la respuesta estaba estandarizada. Había una situación de violencia y la única indicación posible era hacer la denuncia y solicitar medidas cautelares de protección. Por supuesto que sabemos que eso es importante, sabemos que en los momentos agudos de las violencias es necesaria la articulación con seguridad, pero también sabemos que tenemos que hablar de abordajes integrales porque si las personas que están en situación de violencia no acceden a otro tipo de recursos y sobre todo no acceden a un acompañamiento, bueno, la salida se hace mucho más compleja. En este sentido pensamos abordajes integrales y por eso la línea es mucho más, ya lo contarán acá la compañera y el compañero, es mucho más que una atención estandarizada telefónica. Queríamos también celebrar este encuentro, nos parece que no solo da cuenta del compromiso del SADOP con estas temáticas, que no es necesario reiterarlo porque lo vienen manifestando con muchas acciones desde hace bastante tiempo, sino también porque nos parece importante, por un lado, conocer sobre las problemáticas, tener algunos elementos conceptuales para poder saber qué características tienen las violencias por razones de género, pero a mí me parecía importante pensando en quienes son afiliados, afiliadas, afiliades al SADOP, también como estrategia de cuidado. Es decir, también poder saber hasta dónde, cuáles son los límites, qué es lo que puedo, qué es lo que corresponde hacer, a dónde puedo orientar, en qué cosas puedo asesorar cuando estas situaciones se presentan en los ámbitos de trabajo donde ustedes se desempeñan. Así que bueno, un poco mi intención era dar esta introducción más general. Por supuesto que estamos a disposición absolutamente para comentarios y cuestiones. Al final vamos a tener un espacio de intercambio. Y bueno, les agradezco nuevamente y le doy la palabra a Martín. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes.
Por supuesto que lo mismo que venía diciendo Leticia, agradecerles la participación, la posibilidad de encontrarnos de forma presencial, virtual también. Un poco lo que les voy a contar también tiene que ver con mucho de lo que Leticia nos compartía, que tiene que ver con la historia de la línea. Anteriormente, la línea 144 era un programa, era el programa ABM. Esto fue en el año 2007. Fue recién en el 2016 que la línea 144 se conforma como tal, y mucho de lo que hoy también vamos a compartirle es parte de nuestra historia y tiene una razón de ser. En ese momento la línea estaba tercerizada, quienes trabajábamos allí éramos empleados de comercio, con todo lo que eso suponía. Claramente fueron muchos años de lucha de poder pensar y llevar adelante la bandera de por qué era importante que la línea se reestatizara, pensarnos como trabajadores y como trabajadoras estatales, era una de nuestras grandes luchas, entre un montón de otras. Eso no fue posible hasta tanto la creación del ministerio, y en ese sentido pudimos, ¿no?, avanzar en materia de tanto que tiene que ver con la tarea como con nuestras condiciones laborales. Entonces, un poco de compartirles cómo trabajamos y de qué manera lo hacemos implica poder institucionalizar esta política pública, que como ustedes saben es una política pública de atención primaria. En general es uno de los primeros contactos que las personas en situación de violencia tienen con el Estado. A partir de la creación del ministerio, eso también nos posibilitó no solo repensar nuestras formas de abordaje, sino también los diálogos con otros organismos, con otras instituciones, porque entendemos que abordar la violencia implica también tomar en cuenta un montón de dimensiones que hacen a las problemáticas de las personas, que principalmente, digo, su demanda tiene que ver con una situación en particular, pero es necesario poder pensar en todos aquellos otros aspectos que hacen a la cotidianeidad, y que son fundamentales de poder tener en cuenta a la hora de pensar abordajes posibles. Y eso también nos posibilitó pensar un poco en relación a nuestras formas de atención, nuestras formas de pensar el cuidado entre nosotros y entre quienes atendemos este tipo de situaciones, porque digo, nos ponemos obviamente siempre al servicio y a disposición de esas personas en situación de violencia, pero eso también es importante pensar en los impactos que tiene, ¿no?, la atención y la escucha de este tipo de relatos. Entonces, por ahí contarles un poco. Esto, la línea 144, como bien decía Leticia, es una política pública de atención primaria, es una línea que funciona a las 24 horas, todos los días del año. No solo se pueden comunicar de forma telefónica, también hacemos abordajes vía WhatsApp, vía Telegram, también hacemos atención por mail. Digo, tenemos diferentes bocas de atención y obviamente que también estamos pensando, ¿no?, en nuevas modalidades de poder llegar efectivamente a los 135 municipios y que efectivamente las personas puedan tomar contacto con el Estado. En ese sentido, la línea, para ser también clara, es una línea de asesoramiento, es una línea de contención, es una línea de protección. No así, no es una línea donde se realizan denuncias. Eso después podremos ir retomando un poco más en profundidad, pero no es una recepción de denuncia en términos judiciales, sino que lo que hacemos es poder conocer un poco esa situación, cuál es la demanda de esa persona, y en función de eso pensamos estrategias situadas en lo que el municipio también tiene como posibilidades y lo que la persona, ¿no?, también nos está demandando y qué es lo que quiere hacer. En ese sentido, sí, podemos empezar, por favor. Sí. Bueno, bien. Sí, podemos. Bien, en esto que les comentaba, la línea por supuesto que es gratuita y por eso es una línea corta, como puede ser el 911, justamente está pensado en esta posibilidad de un acceso lo más rápido posible. Si podemos pasar a la próxima. En esto de que hoy yo les comentaba hace poquito un poco de la historia de la línea, para nosotros es importante poder pensar quiénes son esos destinatarios y destinatarias de esta política pública. En algún momento lo que se concebía como violencia por razones de género estaba muy signada a mujeres atendiendo mujeres,
La realidad es que a partir de la creación del ministerio fue fundamental poder repensar un poco en esta manera de concebir lo que es la violencia por razones de género y por supuesto entender que las mujeres no son las únicas personas que atraviesan situaciones de violencia específicamente. Entonces, eso también supuso para nosotros repensar un poco de qué manera y cómo vamos a llegar. En esto lo que quiero hacer clara es que no es simplemente una línea de atención a mujeres, ¿sí? Sino que tiene que ver con diversidades sexogenéricas también, porque entender la violencia por razones de género implica también tener un marco normativo en el cual nos vamos a fundamentar para llevar adelante nuestra tarea. Por supuesto que la ley, una de las leyes más importantes que tenemos es la ley 26.485, no es el único marco normativo con el cual nos posicionamos para pensar nuestra tarea, por supuesto que obviamente también tiene que ver con una perspectiva en derechos humanos, tiene que ver con todas las convenciones a la cual nuestro país adhiere, y después por supuesto que también tenemos la ley de identidad, el decreto con la posibilidad de el cambio registral, la ley de matrimonio igualitario, después iremos como profundizando en ciertas particularidades que la violencia va tomando formas, pero sí nos parece fundamental e importante remarcar que no es simplemente una atención hacia mujeres, ¿sí? O a mujeres cis heterosexuales. Bien. Y en esto que hoy Leticia mencionaba anteriormente, justamente el abordaje tiene que ser un abordaje integral. Entonces, cómo pensar a la violencia por razones de género implica no simplemente poder observar el ejercicio de la violencia y cómo se presenta, sino entenderlo como una problemática social, como una problemática política, es económica, es de salud pública, digo, porque las personas somos multideterminadas. Lo que hacemos determina a ese escenario, pero al mismo tiempo el contexto nos determina a nosotros. Entonces es necesario poder mirar o tener una mirada un poco más amplia de este tipo de expresiones de lo que tiene que ver con la violencia, pero a la hora del abordaje es necesario tener un panorama un poquito más amplio, ¿no? Por eso ahí hablamos de interseccionalidad. Sí, hay algunos aspectos que son necesarios a tener en cuenta para poder pensar un abordaje situado. Agus, ¿vos querés continuar? Compañeros de la obra social, que nosotros tenemos nuestra obra social sindical y están acá presentes y no los había nombrado, así que les pido disculpas. También está acá, entonces, los empleados de los DOP. Bueno, buen día para todos. ¿Cómo va? Cualquier cosa, si no se llega a entender algo, yo voy a avanzar un poquito con la presentación y quizás también metiéndome en algunos aspectos, además del abordaje, un poquito más conceptuales, con lo cual si hay algo que no se entienda, si no se entiende, me frena, me levanta la mano y lo vamos viendo. Bueno, venía Marty recién charlando un poquito lo que implica el abordaje integral y pensamos también el abordaje integral desde dos sentidos. Por un lado, tiene que ver con el fenómeno de las violencias, ¿no? El abordaje integral en el sentido de que una persona que está atravesando situaciones de violencia por razones de género, claramente se ve afectada en diferentes, podemos llamar, esferas de su vida, ¿no? Puede ser en la esfera jurídica, en lo laboral, en lo relacional, en lo afectivo. Y el abordaje integral, de alguna manera, también toma en consideración que para abordar todas esas problemáticas que aparecen como disgregadas, tenemos que tratar de fragmentar lo menos posible, ¿no? Todos estos aspectos que se abren, porque al fin de cuentas se trata de una única persona, ¿no? Que a pesar de estar siendo afectada en diferentes aspectos de su vida, tiene que hacerse cargo de todas esas situaciones. En ese sentido, es importante pensar un poquito qué implica una escucha activa, ¿no? Y en esto está bueno como quizás diferenciar con el clásico de poner la oreja, ¿no? Porque lo que se hace en la línea 144 justamente está bastante lejos de esto de poner la oreja. ¿Qué implica entonces una escucha activa? Implica por parte de los operadores de la línea 144 que podamos escuchar cuáles son las demandas, cuáles son las vivencias, cuáles son las experiencias que están teniendo las personas que consultan,
pero también hacer un trabajo con toda esa información, ¿no? Poder jerarquizar algo de esa información, priorizar, ¿sí? No es necesario muchas veces que tengamos que escuchar absolutamente todo, ¿no? Porque es importante que nosotros también podamos hacer un trabajo con toda esa información específico que tenga que ver con el abordaje de esa situación en violencia de género. Y esa información tiene que ser puesta a trabajar para empezar a co-construir con la persona que llama una demanda, ¿no?, que sea abordable para la línea 144. En esto que decíamos que es un fenómeno tan complejo, las demandas que llegan a la línea suelen desbordar nuestros marcos de posibilidades, con lo cual es importante entender que muchas veces esas situaciones tienen que ser de alguna manera retrabajadas, ¿no?, para que nosotros también podamos tener líneas de abordajes posibles con las personas en situación de violencia de género. Con lo cual, ahí nos empezamos a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a esta persona que llevó a que esté en esta situación hoy? ¿Cuáles son las formas principales de violencia que se están presentando? ¿Cómo se posiciona la persona misma que llama frente a las violencias que está recibiendo? ¿Cuál es la historia previa al llamado? ¿Está en condiciones de transitar el camino que implica la salida a las situaciones de violencia en la que se encuentra? ¿Necesita algún tipo de acompañamiento en específico, en especial? ¿No? Y en eso, ahí es donde entra en juego este otro instrumento que tenemos, que acá en el Power aparece como la evaluación de riesgo. Nosotros trabajamos con una matriz de riesgo. Una matriz de riesgo es un instrumento específico que de alguna manera nos permite evaluar, ¿no?, el riesgo en el que está la persona que llama a la línea. Esto es muy importante porque acá se empiezan a conjugar esto de la escucha activa y la evaluación del riesgo. ¿En qué sentido? Una persona puede llamar a la línea y encontrarse en un riesgo altísimo y aún así no advertir nada de todo eso y tener un posicionamiento muy tranquilo al respecto, ¿no? Y al mismo tiempo también a veces aparece algo que es muy real, que es una urgencia subjetiva por situaciones de violencia, ¿no? Que la persona se ve altamente desbordada, aunque no implique una situación de altísimo riesgo, ¿no? Con lo cual ahí es importante mantener siempre esta escucha activa para poder hacer una evaluación técnica también sobre esa situación y poder también así empezar a desplegar las intervenciones, derivaciones o cualquier tipo de acción que tenga que ver específicamente con estas clasificaciones que nosotros podemos hacer, ¿sí? A ver, es importante entender que cualquier tipo de violencia por razones de género puede generar muchos padecimientos en las personas, ¿no? Desde lo que podemos llamar lo más simple hasta las situaciones más complejas. Pero aún así es necesario hacer esta evaluación para poder generar estrategias posibles y estrategias que de alguna manera tengan en cuenta la particularidad de esas situaciones que está viviendo. Tengamos en cuenta que la línea 144 atiende todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y desde una edad a partir de los 18 años, con lo cual es una población muy heterogénea, de lugares muy diferentes, ¿no?, de edades muy diferentes, en situaciones vitales diferentes, con lo cual va a implicar siempre un trabajo de generar estrategias que tengan que ver con la particularidad de ese llamado, ¿no? Sin reducir esto a un fenómeno personal, porque entendemos que también la violencia por razones de género no es una cuestión individual, tiene que ver con una cuestión social e histórica. Bueno, y por último aparece la guía de recursos territoriales, en esto que le decía de la diversidad de llamados que recibimos, y también la importancia que tiene para nosotros el anclaje territorial en términos de derivación y de acompañamiento, ¿no? Porque es importante entender que las personas que están transitando una situación de violencia de género
tienen que estar acompañadas por referentes de sus localidades, ¿no? Tienen que estar acompañadas de alguna manera, si bien nosotros podemos y recibimos esta primera escucha y podemos hacer una primera evaluación, es importante que los caminos que transite esa persona entendamos que van a ser en su territorio, con sus referentes, ¿no? Con las posibilidades y las dificultades que se abren con esto. Bueno, una de las cosas que no dije es que esta matriz de riesgo, y en esto se van desprendiendo las plaquitas que vienen ahora, se va a dividir en tres grandes aspectos, ¿no? Algunos aspectos que tengan que ver con la persona en situación de violencia, otros que tengan que ver con el hecho en sí mismo de violencia, y el tercer aspecto tiene que ver con la persona agresora. Acá tenemos algunos datos que son importantes para nosotros a la hora de recibir los llamados en la línea 144. Esto es importante aclarar porque la línea 144 es una línea confidencial, pero no es una línea anónima. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los datos que recibimos quedan registrados con nuestros sistemas de registro, pero son datos que no se comparten, pero que son de una importancia grandísima para nosotros a la hora de poder también evaluar, bueno, justamente esto, ¿no? Lo que hablábamos recién del riesgo de esa persona y también poder tener claramente identificado de qué localidad es, cuál es su dirección, ¿no? Cuáles son su situación habitacional, los ingresos económicos, las redes vinculares, si hay alguien que la pueda acompañar, desde acompañarla, digamos, a hacer una denuncia, ¿no? Hasta una persona que pueda ofrecerse para alojarla un par de noches, hasta que, por ejemplo, se hagan efectivas las medidas de protección, si es necesario realizar una denuncia, ¿no? El nombre y el apellido, el DNI, el teléfono de contacto, el domicilio, la localidad, son datos que vamos a solicitar siempre al inicio de la llamada, ¿no? Van a ser como el punto de partida. Después vamos a dar lugar al relato de la persona y a partir de lo que pueda relatar, y ir en esto que les decía, co-construyendo un poco lo que es el llamado, ir identificando los tipos y modalidades de violencia. Nosotros trabajamos con los tipos y modalidades de violencias estipulados en el marco normativo nacional, en la ley 26.485 de violencia de género. Antes, un segundito, que quería aclarar un poquito, bueno, antes el aspecto de la discapacidad también aparece como un aspecto importante en esto que hablamos, ¿no? De la interseccionalidad, ¿no? Como también tenemos que tener en cuenta que la persona que transita una situación de violencia por razones de género, ¿no? Ya está de alguna manera atravesada o puede estar atravesada por otro tipo de problemáticas que es necesario tener en cuenta a la hora del abordaje. Y el concepto de ruta crítica, que no sé si todos lo conocen, es un concepto muy importante para el abordaje integral que tiene que ver con los caminos que empieza a transitar la persona en situación de violencia de género. Y en esto incluimos, por ejemplo, las instituciones, ¿no? Que transita. Y ahí, a partir de este concepto, se abre todo un aspecto muy importante que se empieza a vincular con todos los anteriores, que tiene que ver con, bueno, ¿con quién puede transitar esta ruta crítica? ¿Con qué recursos económicos cuenta para transitar la ruta crítica? ¿No? ¿Cuáles son también sus posibilidades, por ejemplo, comunicacionales, sus recursos simbólicos para ir a realizar una denuncia, ¿no? O para ir a una fiscalía a dar un testimonio, ¿no? Son todos aspectos que tenemos que ir teniendo en cuenta a la hora de pensar el abordaje y pensar estrategias. Ahora sí, la próxima. Esta es la otra pata de la matriz de riesgo que les comentaba, que tiene que ver con la persona agresora, ¿no? En la que también vamos a solicitar los datos de identificación de la persona agresora, que van a ser muy importantes para nosotros, que también siguen siendo confidenciales
a la hora de realizar el llamado, y también algunos aspectos que van a hacer, ¿no?, a esta evaluación de riesgo. Por ejemplo, si ya tiene antecedentes judiciales o policiales, y de qué tipo son esos antecedentes. Por ejemplo, si ya tiene antecedentes por violencia por razón. Si había medidas de protección ya vigentes y las está incumpliendo. A qué se dedica. Si tiene vínculos con la policía, ¿no? O con algún tipo de autoridades o algún puesto de, por ejemplo, gestión política. Esos son aspectos muy importantes. Y la tenencia o conocimiento en el uso de armas. Es otro dato que también es importante para esta evaluación de riesgo. La siguiente. Bueno, acá es como que se empiezan a unir todos estos puntos que fuimos como de alguna manera charlando, para pensar cuáles son las implicancias de este abordaje integral. En primer lugar, aclarar un poquito más esto que es la co-construcción de la demanda, ¿no? Y de alguna manera lo que se abre acá es un entrecruzamiento de saberes. Nosotros, desde la atención en la línea 144, vamos a valorizar, en primer punto, todo aquello que la persona en situación de violencia nos puede contar, ¿no? Eso va a ser nuestro punto principal de partida. Y vamos a poner en valor todo lo que esa persona puede contarnos de sus experiencias, de sus afectos, de cómo está viviendo esa situación, qué está pensando al respecto, cómo puede pensarse a futuro, pero eso no va a implicar renunciar a que nosotros también vamos a poseer un saber técnico, ¿no?, que nos va a permitir jerarquizar toda esa información y transformar esa situación que nos cuenta en una demanda abordable para nuestros lineamientos. Esto es importante porque la línea 144 es una línea de asesoramiento primario. Esto quiere decir que suele ser de una línea de primer consulta, con lo cual hay muchísimas demandas que van a exceder nuestros lineamientos, pero aún así tenemos que poner en valor lo que implica, ¿no?, para la historia de esa persona el llamado a la línea. Y esto es algo que nosotros no podemos dejar de perder de vista, ¿no? Lo que implica en el punto es como si fuera un corte, ¿no?, en la historia de esa persona, en la que se abre una nueva posibilidad y ahí se produce el llamado a la línea 144. Entonces nosotros ahí tenemos una gran oportunidad para poner en valor todo lo que esta persona está viviendo de alguna manera, estrategia o alguna posibilidad, o a veces es menos, ¿no? Alguna posibilidad de pensar otra cosa es muchas veces el fin de un llamado que puede cambiar el destino y la trayectoria de esa persona. Por eso también la construcción de estrategias situadas, que tengan que ver con la singularidad de esa persona, con los recursos que tiene, con las personas que pueden acompañarla. Va a depender muchísimo también de la demanda de esa persona, la construcción de estrategias, ¿no? ¿Qué va a implicar esta co-construcción de estrategias? Bueno, esta persona va a necesitar hacer una denuncia, esta persona va a necesitar algún tipo de contención, tanto ya sea familiar como profesional, va a necesitar algún tipo de, por ejemplo, algún espacio individual, terapéutico, asesoramiento jurídico específico, ¿no? Todo eso va a ser construido a partir de la demanda que podamos construir. Y siempre vamos a tener que hacer un ejercicio para este abordaje, ¿no?, de priorizar qué es lo importante al momento de la llamada, ¿no? Tenemos que ser conscientes que tenemos un momento acotado para este abordaje, con lo cual tenemos que priorizar qué es lo importante. Si hay una persona que está lastimada, que sufrió un golpe, por ejemplo, al momento de la llamada, bueno, ahí vamos a frenar cualquier tipo de abordaje y esa persona va a tener que acceder al sistema de salud. Eso va a ser
prioritario. Suena bastante obvio, ¿no? Pero a veces la demanda es por otro lado, ¿no? Viene con que, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero lo importante es que nosotros podamos también transformar todo esto, ser capaces de escuchar y de preguntar todo esto para priorizar qué es lo importante, para después, en tal caso, empezar a pensar un abordaje de la situación de violencia específicamente. Bueno, el proceso de salida de las violencias y el acompañamiento territorial, algo de esto también estuvo hablando Leti al comienzo de la presentación, pero sí es importante pensar que nosotros desde la línea 144 articulamos continuamente con los organismos municipales y también provinciales, ¿no? En cada municipio existen las áreas de género con las que articulamos, porque también entendemos que son los referentes más cercanos, más próximos a las personas que están en situación de violencia de género y que también cuentan con otro tipo de recursos y con otras formas de abordaje que suelen ser más cercanas, ¿no? La posibilidad de una persona de ir a una oficina, de referenciarse con los mismos profesionales, de ir a preguntar 20 veces si es necesario cuando llega un expediente judicial que no se suele entender nada, con lo cual es súper importante que nosotros podamos realizar estas derivaciones, además de todas las estrategias que estuvimos hablando, realizar una derivación al organismo municipal. La siguiente. Bueno, le paso a Marti para que pueda contar un poquito la última parte. Bueno, un poco para retomar lo que venía compartiendo Agustín, el SIP, lo que nombramos como SIP, que es el Sistema Integrado de Políticas Públicas, es la propuesta que tiene la provincia de Buenos Aires en pensar un poco cómo vamos a sistematizar esta problemática en particular. Entonces, cuando hablamos de los datos, que después voy a ir como un poco más en profundidad a eso, tiene que ver cómo vamos a pensar la prevención en las situaciones de violencia, cómo las vamos a abordar, qué respuesta vamos a dar como política pública, si bien la línea 144 es una de las partes que aborda este tipo de situaciones, implica poder pensar un poco más allá de simplemente qué es lo que podemos, ¿no?, llegar a hacer. Entonces, en esto de pensar el abordaje de las violencias de forma integral, es que se da creación al SIP, ¿sí? Entonces, esto implica también la necesidad de poder tener otros diálogos entre otros organismos, entre otras instituciones, entre otras jurisdicciones, inclusive. Eso es parte, ¿sí?, de pensar un poco los abordajes de forma integral. ¿Sí? Digo, la línea 144 tiene estos alcances, tiene estas limitaciones. Bueno, es necesario también que haya otros actores, otros agentes que formen parte de esta intervención, porque justamente hoy, como por ejemplo bien Agustín decía, es una persona que llama y en ese momento de esa consulta tiene un golpe. Es necesario que recurra al sistema de salud. Bueno, es necesario también tener diálogos con el sistema de salud, es necesario tener diálogos con el sistema educativo, es necesario tener diálogos con el Poder Judicial a veces. Entonces, en esta forma de pensar la integralidad es que se propone al SIP como esta metodología de abordaje. Si podemos pasar al siguiente, el SIP tiene justamente principios rectores, que es un poco lo que veníamos conversando al principio. Pensar los abordajes en la temática de las violencias tiene que ver con una perspectiva en derechos humanos, y eso justamente implica que todos los sujetos son sujetos de decisión, es decir, que será cuestión también de poder ofertar, ¿sí?, saber que esas personas sepan cuáles son sus derechos, eso es algo fundamental, y al mismo tiempo respetar las decisiones, ¿sí?, que vaya tomando, porque justamente la salida de las violencias es un proceso, tiene que ver con que no hay una única receta para dar respuesta a este tipo de situaciones, claramente no hay recetas mágicas, claramente hay posibilidades y hay limitaciones, pero el agente fundamental y principal es la persona que está viviendo esa situación de violencia, y quienes estamos acompañando esa situación tendremos que poder ir respetando también esos tiempos singulares
aunque podamos considerar o hacer otro tipo de evaluaciones, pero lo fundamental es poder respetar, ¿sí?, lo que la persona quiera y pueda hacer en ese momento, sea con que tal vez no dimensione, ¿sí?, los riesgos que esa situación supone, sea porque tal vez no es el momento de poder expresarlo en voz alta. La realidad es que claramente nunca es sencillo a veces tomar conocimiento, ¿sí?, de que uno está inserto en una situación de violencia por razones de género. Entonces, realmente hay que ser sutil en este tipo de acompañamientos. Y por supuesto, como bien también Agustín decía, es fundamental que esos acompañamientos se realicen en el territorio, es decir, en el municipio y en el lugar donde la persona está residiendo. Tal vez decide residir en otro municipio y también hay que poder escuchar eso y también hay que poder acompañar esa situación, ¿sí? Pero justamente por eso los agentes territoriales son los fundamentales, porque son las personas de referencia, son las personas con las que va a construir confianza, son las personas con las que va a construir diálogos, es con quien va a tener consultas, ¿sí? Entonces es fundamental poder ofertar, ¿sí?, instituciones, personas de referencia, ¿sí?, con quien también puedan ir dialogando con mucha más frecuencia. Y si podemos pasar al siguiente, para profundizar un poco más en esto, que cuando hoy Agustín conversaba de que la línea, si bien es confidencial, no por eso es anónima. Bueno, para ir contarles un poco qué es lo que sucede y qué es lo que hacemos con los datos que recabamos de aquellas personas en situación de violencia, como también de las personas agresoras. Toda esa información de la consulta y de lo que la llamada supone, lo volcamos a esto que es el Registro Único de Casos, que también nombramos como RUC, que justamente lo que nos permite es tener una sistematización de esas consultas, de esa demanda, qué es lo que ha sucedido. Entonces nos permite, como ahí bien dice, tener un mapeo de cómo es el ejercicio de la violencia en la provincia de Buenos Aires. La realidad es que es completamente diferente según lugares de residencia. Claramente no es lo mismo en los primeros cordones, por ejemplo, de la provincia del conurbano que en zonas rurales, por ejemplo. Ahí realmente hay muchísimas diferencias y obviamente que también permite generar estadísticas. Generar estadísticas también lo que nos permite es poder pensar esa política pública y qué es necesario poder modificar. Entonces, digo, realmente es bastante amplio lo que nos permite. Y bueno, el Registro Único de Casos, la línea 144 no es el único organismo que vuelca sus datos ahí. Hay diferentes direcciones dentro del ministerio que también lo hacen, ahí están mencionadas. Inclusive ahora es reciente, pero se está comenzando con la carga de los 135 municipios también, justamente pensando en esta integralidad de esos abordajes. Podemos. Bueno, esto es un poco lo mismo que ya les venía comentando, también para sumar un poco más. Como ustedes saben, muchas veces la justicia oficia a la línea en función de poder dar respuesta de las consultas ante una causa judicial, y justamente el RUC, ¿sí?, y los datos que volcamos ahí son los elementos que muchas veces son elementos probatorios para este tipo de situaciones. Por eso es fundamental lo que Agustín compartía, que tiene que ver con los datos de identificación de la persona en situación de violencia, de la persona agresora, de los datos del hecho. Entonces, por eso tiene una razón de ser, no es simplemente una cuestión de pedirlos y ya. Sí, tiene que ver con que esto llega a una demanda. Muchas veces consultan otras personas que acompañan a la persona en situación de violencia. Entonces, para el Estado poder intervenir, es lógica la pregunta de, bueno, ¿quién es esta persona? ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su historia? ¿Hay otras personas que también están acompañando? ¿Esta persona qué recorrido tiene? ¿Es la primera vez que consulta o ya ha hecho otras consultas en otros lugares? Bueno, los datos tienen mucho que ver con eso y hacen muchísimo a lo que es la entrevista y a cómo podremos ir pensando estrategias que también se podrán ir modificando a lo largo del tiempo. Es esto mismo de pensar la integralidad. También implica pensar que la salida de las violencias no hay una única forma de hacerlo y que justamente por eso la línea siempre en ese sentido está a disposición para nuevas consultas. Uno puede volver a llamar, puede volver a consultar. Es lógico que surjan nuevas preguntas en función de cómo se irá desarrollando la toma de decisiones.
Entonces, justamente pensar la integralidad implica pensar todas estas dimensiones, que claramente, digo, nunca se agotan, creo que siempre podremos seguir conversando y profundizando. Entonces, pero por lo pronto la intención también era contarles un poco la forma en la que pensamos el trabajo y las formas en las que también queremos seguir avanzando, por eso nos parecía fundamental, ¿no?, como la posibilidad del encuentro. Y si podemos pasar a la siguiente, ahora le devuelvo la palabra a Leti para que cuente un poco más de nuestra dirección. Bueno, cuando hablamos bastante de políticas públicas, sí decirles que en el Ministerio de Mujeres y Diversidad hay una subsecretaría de políticas contra las violencias. Dentro de esa subsecretaría hay distintas direcciones provinciales, una de ellas es la que está a mi cargo, que es la Dirección Provincial de Abordaje Integral, y queríamos compartirles la conformación de la dirección, más que nada para poder conocer los recursos existentes, digamos, ¿no? No era solamente para aburrirles con el organigrama, sino contarles un poco las distintas posibilidades, ¿no? Un poco se venía reconstruyendo. Una persona se comunica a la línea por cualquiera de las vías que ya se describieron, se escucha ese relato, se hace una priorización, una co-construcción respecto de lo que es posible hacer en cada momento, ¿no? Se piensa en una estrategia que se va a desplegar en un tiempo que va a estar marcado por la singularidad de cada persona. Ahora bien, sacando, por supuesto, aquellas situaciones donde la urgencia tiene que ver con una cuestión de salud o con una cuestión de seguridad, ¿no? Estamos hablando cuando ya esa instancia se ha superado. Y decíamos también, la persona puede contactar a la línea muchas veces, tantas como le sean necesarias para avanzar en el reconocimiento de que está atravesando una situación de violencia. Porque a veces el llamado no es, hola, soy víctima de violencia, sufro estas modalidades y estos tipos de violencia, ¿no? Agustín, no llaman así de ordenados. Los llamados son de otra manera, son necesito acompañar. Son, vi una propaganda donde había una persona que le pasaba algo parecido a lo que me pasa a mí, ¿no? Bueno, las demandas son muy variadas. Entonces, abrir esa conversación para poder escuchar ese relato, empezar en primer lugar, a reconocer las violencias padecidas y en segundo lugar, a poder identificar cuál es el posicionamiento. ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Qué quiero y qué puedo? ¿No? Una vez que por supuesto es un proceso muy doloroso, esto también hay que decirlo, ¿no? Darme cuenta que estoy viviendo estas situaciones, reconocerlo, ponerlo en palabras, poder decirlo en voz alta. Por eso decimos, lejos de la idea del caso, la línea pueden durar 15 minutos o pueden durar una hora. No sabemos. Y por eso decimos no es una atención estereotipada, fija, digamos, en términos de una receta, porque justamente tiene que dar lugar a esa variabilidad. Y ahí entonces decimos, bueno, poder evaluar el riesgo, poder co-construir, poder pensar una estrategia de lo posible para esa persona, poder tener claridad respecto de los recursos, un poco lo que compartían, ¿no? Cada municipio es un mundo en cuanto a qué recursos hay disponibles. La línea tiene un elemento también de trabajo muy importante, que es un recursero que se actualiza permanentemente. No podemos de ninguna manera darle una indicación a una persona de que vaya a un lugar que, por ejemplo, se mudó y entonces le decimos que vaya a un lugar donde ya no funciona. Entonces, ese dato, el recursero, para nosotros es un instrumento que tenemos que actualizar y tenemos un esquema de actualización para eso, ¿no? De saber qué cosas están funcionando, qué tipo de tareas se hacen, cuáles son las vías de acceso. Bueno, toda esa información la tenemos que tener con claridad porque al momento de asesorar a una persona que se comunica tenemos que tener la mayor precisión posible. En ese sentido, las áreas de género municipales que hoy se mencionaban, ustedes saben que la creación del ministerio, hay una subsecretaría de nuestro ministerio que puntualmente propició esto, fomentó la creación de áreas de género en los municipios y hoy por hoy tenemos áreas de género creo que queda 1 o 2 que no tienen área, pero tienen un programa, digamos. No hay municipios que no tengan algún área referida al abordaje de las cuestiones de género. Y esto es muy importante porque tuvo que ver con esto que decíamos al principio del Estado responsable, pero también es muy importante porque históricamente, si no, las demandas de las personas que atravesaban situaciones de violencia iban a caer a colectivos feministas, a organizaciones, bueno, a la escuela ni qué decir, ¿no? A espacios que
no tenían desde el Estado la función específica del abordaje. Entonces, articulamos, como hoy decía Agustín, mucho con las áreas de género de los municipios, porque ese debe ser el primer lugar donde recurrir y a donde poder asistir cada vez que se necesita algún sostén en este camino de salida de las violencias. Y en términos provinciales, así como decíamos, bueno, está la línea que escucha, que recibe, que ordena, que articula con los territorios, contarles que también tenemos una red provincial de dispositivos de protección integral. Los dispositivos de protección integral son, nos faltó la palabra territorial, son dispositivos territoriales de protección integral porque son lo que se conocía antes como hogares o refugios. Es decir, aquellos lugares donde las personas que atraviesan situaciones de violencia pueden ser alojadas junto con sus hijos, con sus hijas en caso de tenerlos, durante el tiempo que sea necesario en función de la... Acá también hago una salvedad, hoy hablábamos de la historia de la línea, ¿no? Estos refugios, estos hogares tienen mucho que ver con la lucha del movimiento feminista y se crearon hace muchos años cuando todavía no había nada en relación a esto, ¿no? Cuando todavía no existían comisarías de la mujer, cuando no había fiscalías especializadas en género, cuando no había áreas de género municipales, ni qué decir cuando no había ministerio. Entonces, la creación de estos lugares tenía que ver con una cuestión de militancia y de compromiso de proteger, de resguardar, cuando tampoco había leyes que hablaran de la violencia por raza. Entonces, la idea ahora de pensar en dispositivos tiene que ver con actualizar esos espacios en función de todos los otros recursos que existen en términos de la normativa y también en términos del territorio. Y además, hace muchos años ya que la ley establece que frente a una situación de violencia por razones de género, el excluido debe ser el agresor. Esto ahora nos parece novedad, pero hubo épocas en que esto no era así. Entonces, siempre se va a priorizar la posibilidad de que la persona permanezca en su domicilio, en su barrio, en su comunidad, digamos, que su vida no se vea alterada por tener que desarraigarse de un lugar, ¿no? Entonces decimos, bueno, estos espacios están a disposición y hay dos grandes tipos de dispositivos. Aquellos hogares de protección integral cerrados, que son para aquellas situaciones de alto riesgo, donde ahí la persona necesita ser resguardada, protegida en lugares que no se conozca su ubicación hasta tanto se pueda avanzar respecto del agresor. Ahí sí, en términos jurídicos, digamos, y estamos hablando de situaciones de violencia donde hubo riesgo de vida, intentos de femicidio y demás. Y también hay una modalidad que es de casas abiertas, donde estamos pensando en situaciones que tal vez el riesgo es moderado, pero donde se cruzan otras vulnerabilidades y es necesario un proceso de acompañamiento tal vez más largo en el tiempo, de fortalecimiento de las autonomías, y entonces son dispositivos abiertos, donde sí se conoce su ubicación, donde las personas que están alojadas allí pueden entrar y salir, pueden hacer actividades afuera y volver a ingresar, digamos, y donde el esquema tiene otra flexibilidad. Contarles que nuestro ministerio tiene a su cargo dos dispositivos, uno con la modalidad casa abierta y uno con la modalidad hogar de protección integral cerrado, pero además coordinamos una red provincial que en este momento está conformada por 60 dispositivos en toda la provincia de Buenos Aires. Esto es importante porque garantiza la red que cualquier persona que en el marco de esta estrategia consensuada, construida en conjunto y demás, requiere el ingreso a alguno de estos dispositivos, lo pueda hacer independientemente de que en su municipio de residencia haya o no un dispositivo de estos. Y ahí también contarles que hacemos una evaluación, a veces es favorable que sea en un municipio cercano, en el caso de que no haya en el propio municipio, a veces es mejor que sea en uno más alejado o en otro donde tiene referentes familiares o amistades. Bueno, todo esto se considera al momento de solicitar y de gestionar el ingreso a alguno de estos dispositivos, y estas solicitudes se hacen a través de las áreas género, por esto que decíamos hoy, es el área género quien va trabajando con la persona la conveniencia de esta posibilidad. Estos dispositivos también trabajan 24 horas los 365 días del año, con operadoras, con equipos técnicos, muchos de ellos, y con coordinación que garantizan el funcionamiento, digamos, de estos lugares. Y las mesas locales intersectoriales, bueno, nosotras podemos decir que desde el ámbito de educación en general hay mucha participación en las mesas, tal vez muchas de ustedes han estado incorporadas en estas mesas.
Tiene que ver con espacios que promovemos que puedan generar por lo menos uno por cada municipio. Después hay municipios que tienen más de uno porque son muy grandes, u otros municipios que bueno, que le van dando distintas modalidades al funcionamiento de estas mesas. Son espacios donde esperamos que puedan sentarse todos los actores y las actoras institucionales y de espacios organizacionales de cada comunidad, no ya para pensar situación por situación, sino para pensar el abordaje en esas localidades, tanto en términos de los recursos con los que se cuenta, como de los recursos que faltan, como de cuáles son las características que la violencia por razones de género asume en cada municipio, esto que decía hoy Martina. Algunas mesas locales plantean, bueno, nuestra mayor dificultad tiene que ver con la población rural, otras plantean, bueno, nuestra mayor dificultad es con las distancias que hay que recorrer para ir de un organismo judicial a otro, por ejemplo. Bueno, algunas de las cuestiones que las mesas van recabando como dificultad y también, por supuesto, poder pensar las estrategias para, si es posible, superar esos obstáculos y si no, ver cómo abordar. Las mesas son espacios que son complejos, como todos los espacios de participación, que muchas veces tienen que ver con conflicto, con, bueno, cada uno, cada una que se sienta en la mesa viene de un sector, de un espacio de trabajo, y la mesa un poco desafía, ¿no? Eso de poder construir un lenguaje común, una mirada común. Así que, bueno, es un trabajo arduo, pero al que seguimos apostando porque entendemos que son necesarias para poder mejorar las respuestas que se dan frente a las violencias en clave local, que un poco hoy cuando hablábamos del CIP decíamos, ¿no? Entendemos que las personas en situación de violencia tienen que poder, tienen derecho a tener una respuesta con una lógica de cercanía, que no sirve una respuesta muy armada, centralizada, en nuestro caso en La Plata, cuando tenemos 134 municipios en los cuales también hay que poder construir respuestas. Así que bueno, las mesas locales es la otra dirección que forma parte de este esquema de trabajo y donde también nosotras tratamos de promover esta construcción de políticas integrales, articuladas, de generar los diálogos necesarios para poder avanzar en un abordaje de las violencias por razones de género que también me parece importante decirlo, ¿no? Hoy hablábamos del desmantelamiento de las políticas públicas y creo que hay algunas cuestiones que hay que enfatizar. El deterioro de las condiciones de vida de las personas en general no es la causa de la violencia por razones de género, que tiene una especificidad, pero claramente incide en el agravamiento. Cuando más vulnerados estén los derechos de las personas que sufren violencia, por supuesto, más dificultosa la posibilidad de salir de esos espacios. Pero además, también estamos en presencia de discursos que, lejos de avanzar en el reconocimiento de las discriminaciones y violencias históricas que hemos sufrido las mujeres y las personas de la diversidad, las refuerzan. Entonces entendemos que todos estos espacios de articulación, como serían las mesas, como espacios de abordaje, de atención, lanzar los dispositivos y la línea, y todo el compromiso de la comunidad, que aquí, bueno, nos convoca a todos y a todas, en reafirmar que no vamos a tolerar ningún tipo de violencia, ninguna forma de discriminación, que seguimos denunciando las desigualdades estructurales que a las que este sistema somete a las mujeres y diversidades, las desigualdades en el acceso al mundo del trabajo, a la formación y a la educación, a los recursos materiales y simbólicos para construir vidas dignas, es algo que me parece que tenemos que, sobre todo en este contexto, reafirmar y profundizar para poder generar lo que queremos, creo, y acá me parece que tenemos consenso, que son sociedades libres de violencia. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de convocar a Nancy, quiero agradecer la presencia de las empleadas del Centro Mutual Docente, que no sabía que estaban. Así que bueno, gracias también por estar. Entonces, ahora vamos a invitar a Nancy Romero, nuestra Secretaria de Acción Social, con el equipo de la Consejería de Género, para que los saluden y les den algunas palabras, y a nuestra Secretaria General, que va a dar el saludo final. Hola, buenos días a todos, a todas, a todes. Bueno, vamos a seguir con esta segunda parte. La verdad que agradecerles acá al Ministerio de las Mujeres y Diversidades
por ampliar el panorama y dar conocimiento de esta línea 144 y más que nada aprovechar el momento, digamos, también para nosotros sumar y reforzar lo que es nuestra consejería de género, que dentro de las políticas que vienen haciendo los sindicatos hemos logrado la ley provincial, la 14893, y el convenio 190 de la OIT, que ha reforzado esto de poder visibilizar y dar las licencias por razones de violencia de género. Nos parecía fundamental a nosotros e importante contar con un sindicato que tenga una perspectiva de género. Por eso la creación de esta consejería, que estuvo de la mano de Patricia Rodríguez, ha dado sus frutos, ha avanzado y bueno, seguimos sumando voluntades. Así que acá le vamos a dar la palabra a Valeria Garaya, que es la compañera que está a cargo del área y del área de trabajo social, y Marcos Chavi, que es el responsable de la consejería de género. Nos acompaña también Sofía Izaza y la licenciada, son todos licenciados en realidad, son todos, Sofía no está. Nos acompaña ella, en este momento no presencial, y también la licenciada Paula Brazo, recientemente incorporada, nuestra psicóloga, que ha dado un gran aporte a esta secretaría. Antes de olvidarme, quiero agradecer como siempre al equipo de comunicación y de prensa del Centro Coordinador Provincial, y a nuestra querida Chechu también, Matías, Amajo, que son los que garantizan, digamos, esta modalidad híbrida que tenemos, y también de poder pasar el Power y que quede filmado y que se pueda ver después por YouTube. Así que agradecerles a ellos, así que le doy la palabra a Valeria. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Contarles un poquito cómo venimos trabajando. La consejería, si bien desde el área de trabajo social se venían trabajando situaciones de violencia que estaban teniendo nuestras afiliadas, en el marco de octubre-noviembre del 2021 se le da una forma a esta consejería, y desde ahí venimos generando distintas acciones. En el sentido del espacio de la consejería, es porque lo pensamos como un lugar más especial y singular para la escucha de estas situaciones, en las cuales acompañamos el posicionamiento que tiene la línea. Creemos que el trabajo debe ser situado, que el territorio, aún en los peores momentos, digo, de gestiones de gobierno, aún así tenemos las redes de nuestras compañeras que hacen que las situaciones sean atravesadas más amigablemente y más amorosamente. Entonces, el abordaje que hace la consejería en principio es, primero, nuestros ojos en el territorio son a partir de las delegaciones y las subdelegaciones con los compañeros y las compañeras que hay del SADOP y de los DOP. Digo, una pata de la escucha tiene que ver con ustedes en las escuelas, y esa escucha activa, digo, pero además sensible ante las situaciones que pueden venir no con una situación de violencia de género con el título ese, sino encubiertas con otras situaciones. Y otra pata es la obra social, que puede venir también encubierta o invisibilizada en una prestación, que puede ser desde una fractura hasta una necesidad de asistencia psicológica, y que también esté encubriendo una situación de violencia de género. Entonces, nosotros desde acá, desde el CCP, creemos que ustedes son nuestros ojos en el territorio, en toda la provincia de Buenos Aires. Y además, tener en cuenta esto de que abarcamos toda la provincia, que eso no es menor dato. A partir de ahí, de ustedes visibilizando estas situaciones, nosotros a disposición
para empezar a tener el contacto con las compañeras y con las universidades que estén atravesando situaciones de vulnerabilidad de derechos, y empezar a acompañar en conjunto con las otras secretarías del SADO, porque siempre encubre una situación gremial, digo también, e inclusive de salud, pero de acción social, digo, una mirada integral sobre la situación que está pasando. ¿Qué hacemos? Digo, empezamos a contactarnos con las afiliadas, con los afiliados, armamos un informe, ahí empezamos a articular con las compañías del territorio y con el territorio en sí mismo y con el Ministerio de Mujeres. Nosotros lo que no hacemos es patrocinio, por lo tanto necesitamos de otros actores y actoras que hay en el territorio para poder ir acompañando de manera integral y que sea un abordaje de manera más completa. Y además de esa pata, que creemos que es muy importante, tenemos la otra que tiene que ver con las capacitaciones. Las situaciones se van complejizando cada vez más, por lo que creemos que nunca termina del todo estar dado el conocimiento, por lo que creemos que siempre hay que ir avanzando, y para eso hay que generar las bases, digamos, para que se den las condiciones. Digo, podemos estar atentos a las situaciones si sabemos de las situaciones. Entonces, en ese caso, venimos ofreciendo capacitaciones. En un principio fue a los consejos directivos, después fue a los empleados de los DOC, que es otra pata más que tiene que ver con los prestadores de nuestra obra social. Las situaciones de violencia no se dan únicamente hacia el interior de las familias y de los hogares, pasan en distintos lugares. Entonces, la perspectiva creemos que la perspectiva de género está atravesada en todos los espacios, y es lo que consideramos y es de lo que nos paramos. Es desde ahí donde creemos que tenemos que avanzar en todos los lugares y los escenarios en donde estamos involucrados. Apostamos también a unas capacitaciones que tienen que ver con masculinidad. De esta situación no salimos solas. Digo, necesitamos que los compañeros empiecen a hacerse cargo de lo que les corresponde, y para eso es necesario revisarse. No creemos que siempre nos tengamos que hacer todo el cargo las mujeres. Entonces, para esto es importante empezar a trabajar. Se viene trabajando, el Ministerio lo viene haciendo, pero desde el interior nuestro también es importante empezar a pensarnos en esos espacios. Tenemos nuestro número de teléfono. Nosotros estamos con atención de lunes a viernes de 8 a 16:30, y hay un correo electrónico. Eso no significa, digo, que no sea en otros momentos, digo, en otros horarios, pero es el que se encuentra a disposición. Creo que nada más. Seguimos con Marcos Chávez. Gracias, Nancy, gracias, compañeros, vale. Por tus palabras, solamente, digamos, porque habíamos sintetizado con Vale, reafirmar parte de esta cuestión de que hoy retomábamos y nos sentíamos identificados o identificadas cuando hablaban los compañeros sobre que muchas veces la materialización de la problemática de la violencia, justamente la conformación de la demanda, no viene acabada ni mucho menos. Cada uno, digamos, si tuviéramos que cristalizar las dimensiones que nos atraviesan, seguramente vamos a estar atravesados de un montón de dimensiones de manera más o menos organizada, pero bueno, en una situación más de conflicto incluso. Y si todos somos un bollo, todos somos un despelote, parte de la oportunidad que tenemos y el compromiso que tomamos es tratar de dar un poco de claridad y acompañar, y en ese punto también seguir formándonos y actualizándonos, porque además tenemos que ser parte del acompañamiento y del empezar a transitar de alguna manera la salida a este conflicto, la salida a situaciones de violencias, sin pasar y ser muy cuidadosos también y muy respetuosos. No somos quienes, ni nos adjudicamos ningún tipo de mesianismo. Tal vez no lo vamos a
a salvar la vida a nadie, o sacarnos ese compromiso incluso de encima, porque a veces puede significar, pero tenemos que mirarnos desde, primero no tan, más humildemente hacia nosotros, más críticamente, somos un pequeño aporte, pero a la vez vamos a hacer seguramente un gran aporte. Pero ¿qué quiero decir con esto? Sacarnos el compromiso de que tenemos que resolver, porque a veces pensar de esta manera nos lleva a tratar de resolver por sobre el otro. Y quizás la otra persona o la otra persona está pensando en otra cosa, o no cree, o no comparte. Y en este punto no se trata de morales nuestras, no se trata de lo que pensemos, sino que se trata de lo más profesionalmente posible, lo más éticamente posible, aportar las herramientas que tengamos a disposición, y creo que en este punto tenemos un montón, mínimamente 19 delegaciones, varias subdelegaciones más, todo un territorio bonaerense, como para estar acercando más posibilidades de que personas lleguen a convidarnos fragmentos de esa problemática. Cuando veamos de que es posible articular con otras instituciones, que incluso están en los territorios, mucho más. A nosotros vemos eso en algunas situaciones que nos hemos visto con la posibilidad de trascender, hemos escrito, de hecho, a la línea, producimos informes para intentar incluso tratar de no revictimizar. Ya hay información que probablemente una persona contó en una delegación, en una subdelegación. Hay alguien de confianza y bueno, no lo perdamos. Pero para ello también no tenemos que meter la pata. Y para no meter la pata en eso y ser lo más serios, lo más serias posibles, es que tenemos que seguir formándonos y capacitándonos. Lo peor que nos puede pasar es que se nos pierda la oportunidad. A veces después cuesta un montón, digamos, también, e incluso eso, son situaciones que nos van a pasar, no es que la gente vaya madurando evolutivamente y vaya tomando conciencia, además, a veces no, a veces efectivamente llamamos, queremos acercarnos a alguien que nos abrió una puerta y así como nos la abrió, nos la cierra, y bueno, es parte del proceso de empezar a revisar qué es lo que hicimos, qué es lo que no hicimos, lo podemos hacer de otra manera, cómo podemos llegar, ser humildes y saber cuándo dar un paso también al costado y derivar y pasar a otro profesional, a otro. Nosotros somos un equipo de trabajadores sociales y de psicólogas, donde habemos tres mujeres y yo varón. Nosotros decidimos muchas veces, nosotros los varones hagamos cargo, somos muchas veces y gran parte somos parte del problema. O sea, si vamos a hablar con una persona víctima de violencia, donde probablemente un varón es un congénere mío, y lo más probable es que yo no tenga que tomar esa comunicación, porque soy parte de quizás de la representación de ese problema. O también no, si se da, parte de la conversación y somos parte de la confianza que se generó, bueno, buenísimo, aprovechémoslo. Pero, tengamos la posibilidad de armarnos y desarmarnos dinámicamente y lo más profesionalmente posible para ir acompañando. Y sobre todo esto, me parece que en estos tiempos también, donde a veces, y nosotros que trabajamos también con prestadores de salud y prestadores médicos y demás, donde la hiperespecialización nos ha dado grandes avances y la cientificación de los problemas sociales nos ha dado muchas veces grandes soluciones. Por otro lado también me parece que nos llevó a perder viejas tradiciones o viejas prácticas que hoy en día me parece que tenemos que volver a revalorizar también y a especializar, entre ellas la del acompañamiento. Gran parte de las prácticas estas del acompañamiento, además que lo tienen, las redes en las comunidades, los amigos, las amigas, las vecinas, las redes de base, que muchas veces son las que salvan, son las que acompañan, son las que hacen resistir a los sectores populares y a los sectores que atraviesan cualquier tipo de conflicto, a veces tienen, todos los principios y las dimensiones importantes para empezar a salir en solución. Creo que tenemos que empezar a trabajar mucho más seriamente en términos de acompañamiento y sacarnos más las cuestiones, de la preocupación por dónde están las curas porque no hay curas, Me parece que estas son producciones que las hacemos, que las creamos en sociedad y de manera, y en sociedad y en red y comunitariamente es que las vamos a trascender. Y ni hablar culturalmente, pero esos cambios vienen mucho más adelante. Así que ahora nos toca el tiempo, la paciencia y el tesón y el compromiso de ir transitando lo más seriamente, lo más responsablemente que se pueda, todo el camino. Y de manera acompañada y colectiva, porque no, nadie puede solo, nadie puede sola, ni mucho, pero por suerte somos un montón.
en tiempos que son de terror, pero somos un montón, así que habrá que ponerle mucha compañía, mucha red y mucho amor y compromiso para estos momentos. Hola, bueno, antes de que haga el cierre nuestra secretaria general, si hay alguna pregunta acá de los presentes, aprovechando que estamos acá en el chat, si hay alguna pregunta. Gracias. Más que una pregunta es primero agradecer y celebrar este tipo de encuentros que están tan importantes para nosotros como docentes, pero también como organización. Hemos hablado un montón de veces en la delegación la importancia de cómo abordar las situaciones de violencia por violencia de género cuando nos llegan, ¿no es cierto? Pero también pensar en que las escuelas que habitamos son los espacios diarios, ¿no es cierto? En los que hay un montón, la mayoría somos mujeres, ¿no es cierto? Y que las mujeres que están atravesando situaciones de violencia, ¿no es cierto? En la gran mayoría son desvinculadas, ¿no es cierto? Son alejadas de sus afectos, de sus amistades y demás. Y a veces el espacio de trabajo es el único que queda ahí sostenido. Entonces, primero pensar como docente qué importante es que podamos ser conscientes de esto y conocer las herramientas que están dispuestas para abordarlo. No solamente para aquellas mujeres o disidencias que están atravesando la situación de género, sino también para quienes rodeamos, ¿no es cierto? Qué importante es que como compañeras sepamos cómo abordar o cómo acercarnos o de qué manera podamos abrirnos para que la persona que está sufriendo una situación de violencia sepa, intuya que pueda acercarse y encontrar ahí una red. Y después como organización, también es sumamente importante ir capacitándonos cada vez más, ¿no es cierto? Contamos con la Consejería de Género, contamos con las capacitaciones que siempre se están dando, pero también qué hacer, cómo activar de manera precisa cuando nos llega una denuncia, ¿no es cierto? La importancia de poder seguir comunicando y haciendo visibles que tenemos una licencia por violencia de género que está para usar, ¿no es cierto? Que también es una herramienta importante porque nos permite que la persona que esté atravesando esa situación pueda contar con la tranquilidad de contar con esa licencia, ¿no es cierto? La importancia de saber que también no siempre, esto que decían recién, que no siempre está enseguida la solución y que muchas veces, la persona que está sufriendo esa violencia vuelve otra vez a como una rueda, ¿no es cierto?, a las mismas situaciones, pero que esa, como decía Agustín, ¿no es cierto?, esa primera voz que se escucha, esa primera denuncia, es importantísima porque es un punto de inflexión, ¿no es cierto? Es un antes y un después en la historia de esa persona. Así que nada, celebrar el encuentro y agradecer. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Romina, secretaria general de Salud Matanza. Gracias por el espacio, fueron súper claros. Y nada, uno viene militando el acompañar a las compañeras que sufren una situación de violencia hace mucho tiempo, y cada espacio uno o aprende algo o reafirma algo que viene sosteniendo en la práctica. Respecto a eso, tuvimos varias situaciones en las que las compañeras que sufrieron una situación de violencia intrafamiliar se trasladaba a un conflicto gremial, siendo despedidas, uno de los casos fue judicializado, una compañera que quedó embarazada, y ahí lo que traíamos era el programa Acompañar,
Primero era un programa nacional, primero la pregunta es si sigue siendo sostenido por la provincia de Buenos Aires y si en ese caso tan específico que la compañera se queda sin su salario por una decisión patronal, digo, a eso digo, se le agrega la violencia laboral, se puede ser compatible, porque es una docente que tiene una relación de empleo, pero que no está percibiendo su salario, digo, pero a veces se necesita el mango para primero bancar la olla y después todo lo que los gastos que requiere bancar la ruta crítica, cuando tenemos distancias, cuando hay que pensar en ir a la fiscalía 2 o 3 veces, digo, bueno, esa es mi duda respecto a ustedes, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en torno a ese recurso específico? Y algo más, respecto a las casas abiertas o lugares de abrigo, cómo uno desde el territorio las puede, digamos, articular, las puede conocer, no la dirección, eso sé que no podemos, pero la existencia, porque de donde provengo te dicen que no está más, existía antes y ahora no está más. Entonces, bueno, nos preocupa mucho porque a veces se requiere y seguimos bancándola desde las compañeras. Eso, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario? Bueno, sí, sabemos a lo que estás haciendo referencia ahí te veo, con relación al dispositivo específicamente en ese territorio. Bueno, empiezo por lo de la Acompañar. El programa Acompañar era un programa nacional, ¿no? de asistencia económica durante un periodo de 6 meses a personas en situación de violencia. Este programa nacional está interrumpido. Digo interrumpido porque formalmente no se ha comunicado su cese, pero sí está interrumpido, no se han dado nuevas altas. Esto, por supuesto, que ha sido una dificultad muy grande porque era el programa que permitía, como una herramienta más dentro de los abordajes, poder generar esa posibilidad en términos económicos para las personas que estaban en situación de violencia. Desde Provincia de Buenos Aires no se ha activado aún un programa similar, está en evaluación. Bueno, no tengo que contarles las dificultades presupuestarias que la provincia también atraviesa, así que bueno, es un desafío porque sería iniciar algo que no estaba previsto, ¿no? Dentro del presupuesto del Ministerio. Sí contarles que el Ministerio tiene otras herramientas que no sustituyen eso, pero que sí pueden funcionar dentro, bueno, de los recursos que sí contamos. Por un lado, decirles que las áreas de género tienen un fondo de emergencia que está por salir de resolución con un incremento muy significativo del monto. Ese fondo de emergencia es un fondo que tiene que ver con las necesidades que las personas en situación de violencia tienen en ese primer momento, con posterioridad a interrumpir el vínculo violento. Por otro lado, tenemos una línea de subsidios por única vez, que también se actualizaron los montos. Justamente el problema que tienen es que es una sola entrega, no es sostenido como era el Acompañar, que también es una herramienta con la que se cuenta. Y por otro lado, están las líneas de trabajo, digo, ya en términos de pensar en soluciones más sostenidas, que tienen que ver con el programa Comunidades, que en este momento está en una etapa de revisión sobre lo actuado, pero que va a tener un relanzamiento en algún momento, que implicaba, digamos, en una de sus líneas de trabajo era la financiación para la conformación de espacios formativos y productivos para mujeres y diversidades en situación de violencia. Estas 3 herramientas que les menciono, no me estoy olvidando de ninguna creo, son 3 herramientas que, bueno, tienen las limitaciones que tienen, pero que sí están disponibles y que se solicitan en general a través de las áreas género porque, digamos, para nosotras es ordenador esto, ¿no? Sabemos que si termina el área género hay un equipo interdisciplinario que tomó conocimiento de la situación, que entrevistó a la persona, digamos, ¿no? Eso no quita que distintos espacios organizacionales puedan comunicarse con nosotras y plantear situaciones. El mail de atención de la línea nosotras incluso lo propiciamos casi más para eso que para otras cosas. Digo, para cuando no es la persona en situación de violencia que quiere hacer alguna consulta o alguna averiguación, ese mail está a disposición por si hay alguna situación puntual. Bueno, ahí nosotras
investigaríamos un poco a través del RUC, bueno, qué intervenciones, qué equipo está acompañando, qué recursos ya se gestionaron. Estos recursos que mencioné no son excluyentes con ningún otro programa, digamos, justamente porque son herramientas más acotadas, entonces no hay un problema de incompatibilidad, y tienen que ver, gracias, y tienen que ver con, con esto. Siempre los entendemos como herramientas en el marco de un abordaje, por eso insistimos que tiene que haber algún equipo acompañando. Así que bueno, en principio el mail de la línea está a disposición para todas las consultas que se quieran hacer al respecto de estas herramientas con las que contamos. Y con respecto a las casas abiertas y a los hogares, sí decirles que hablábamos de una red provincial donde están los dispositivos municipales. Ahí por supuesto que también hay variabilidad y cada municipio resuelve y de alguna manera tiene su poder de decisión sobre el funcionamiento de ese dispositivo. Sabemos lamentablemente que algunos en algún momento atraviesan dificultades y bueno, a veces esto impacta. Sí, los dispositivos provinciales están a disposición y también el ingreso solicitado a través de un equipo técnico por esto mismo que yo ya referenciaba. También el mail de la línea puede ser una guía para consultas, porque de ahí la línea nos sirve un poco para ordenar, lo recibimos todo y ahí vemos cómo reorientamos. En principio, bueno, esto decirles, son en total 62 en toda la provincia de Buenos Aires, que están activos en este momento. Hasta el año pasado teníamos un número más alto, pero bueno, también es dato de la realidad que algunos han cerrado por dificultades para el sostenimiento. La mayoría son municipales, hay algunos unos pocos que pertenecen a organizaciones o que pertenecen a algún ámbito de tipo religioso. Y bueno, en este momento, estamos ahí terminando el relevamiento, estamos con este número, con 62 en toda la provincia, contando los propios. Así que bueno, también por supuesto, y acá dejo la propuesta, están la dirección de dispositivos también está a disposición si ustedes quieren algún encuentro de intercambio relacionado con cómo funcionan y cómo se viene trabajando, lo dejamos como propuesta. Lo mismo la de mesas locales, digamos, en realidad todo el ministerio, pero yo hablo directamente con las que tengo yo incidencia de forma directa, pero bueno, si les interesa podría ser también una temática que tomemos en algún momento y con todo gusto estamos a disposición. Gracias. ¿Y más? Si no, varios. Olvidé dos cosas sumamente importantes y que celebramos todo el tiempo. Una es que además de nosotros que nos presentamos acá en el CCP, tenemos dos compañerazas, una en La Matanza, que es Cintia Costa, y otra en Mar del Plata, que son también nuestras lucecitas, digo, y trabajamos cotidianamente, Patricia Blanca en Mar del Plata, que nos está mirando seguro. Con ellas estamos trabajando articuladamente hace un montón de tiempo. Y la otra es que para mantener en difusión constante los datos de la consejería, venimos trabajando también con la Secretaría de Prensa, con los compañeros de prensa y las compañías de prensa, en donde ahí todos los meses, con fechas puntuales, salen las efemérides. También es otro punto donde aparece el contacto de la consejería, el correo, que me parece para que no se vaya perdiendo, digamos, la comunicación. Eso era lo que faltaba. Gracias. Bueno, para finalizar, agradecer obviamente a los compañeros, las compañeras que nos están viendo de manera virtual, compañeros de SADO, compañeros y compañeras de CGT y compañeros de la USDOP. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todos. Así que ahora para el cierre, me olvidaba, gracias por el mimo de siempre a nuestro equipo de cocina, que siempre nos tiene preparado el cafecito, lo que sea, así que gracias ahí. La veo a la compañera Gaby en representación del resto. Así que para cerrar esto, que es el inicio de las capacitaciones y de las charlas que sigue ofreciendo también el Ministerio, son muy bien recibidas por nuestra organización sindical. Vamos a hacer el cierre con nuestra secretaria general, Mariana Doncelli. Bueno, buenos días. Me sumo a los agradecimientos. Quiero puntualizar a la directora provincial de abordaje de la violencia del Ministerio
Ministerio de las Mujeres, agradecerle al equipo de la línea 144, a nuestra Consejería Género y Diversidad, Nancy, Secretaria de Acción Social, gracias Susana por haber hecho el enlace para que podamos generar esta actividad, a todos los compañeros y compañeras de SADOP, de la UDOP y de otros sindicatos que, como bien decía Nancy, ahí estamos viendo compañeras de Mar del Plata, de otros sindicatos que nos siguen en esta charla. En realidad, un saludo, un agradecimiento y una invitación a seguir involucrándonos. Nosotras y nosotros venimos planteando en este tiempo tan desolador en muchos sentidos, que no solo hay una situación crítica en términos del contexto socioeconómico, sino que hay, que se mencionó en esta mesa, lo mencionaste Leticia, la avanzada simbólica contra aquellas banderas que muchas y muchos venimos sosteniendo y aquellas reivindicaciones que todavía se nos deben, muchas hemos conquistado, muchas otras se nos deben. La verdad es que es muy preocupante porque bueno, sabemos lo que cuesta una toma de conciencia, cómo cuesta instalar socialmente determinada cuestión, el reconocimiento de un derecho para que después se pueda cristalizar, o que un derecho que está cristalizado, porque ha pasado mucho en algunos de los gobiernos más recientes, los gobiernos que han ido en búsqueda de nuevos derechos, que vino primero el reconocimiento del derecho por parte de la gestión y luego la sociedad lo toma, decir, sí, bueno, la verdad que hoy está todo en juego, hoy está todo en riesgo, hoy está todo en disputa, hoy se han habilitado discursos de odio que realmente son muy preocupantes. Entonces, bueno, decir que desde el SADOP hemos manifestado tanto al gobernador como a nuestra ministra Estela Díaz nuestro compromiso para poder sostener, entendemos que la provincia de Buenos Aires está siendo un centro de resistencia totalmente importante y crucial en este tiempo, en lo que a cada uno de nosotras, nosotros y nosotres nos toca en esta parte de la historia. Bueno, como identidad provincia de Buenos Aires creo que estamos siendo un foco de resistencia muy importante contra esta avanzada. Bueno, que el SADOP pueda hacer su aporte en este sentido a aquellas hacer nuestro aporte, pero además que la gestión pueda contar con nosotros y nosotras para promover, impulsar aquellas políticas que sabemos que con mucho esfuerzo, pero también con enorme decisión, del gobernador hacia cada uno de los funcionarios y funcionarias están llevando adelante a pesar de todas las dificultades que hay. Bueno, aquí en SADOP nos van a encontrar un lugar donde poder hacer pie y poder darle impulso a estas cuestiones. Por eso nos parece muy importante en este tiempo, porque parte de los retrocesos también, que lo venimos hablando, sobre todo con las compañeras, es que sentir, lo hemos hablado con Estela Díaz también, con nuestra ministra, como que en tiempos de crisis, ¿no? Donde no se llega a fin de mes, donde bueno, hay determinadas cuestiones macro que preocupan, las cuestiones de género y diversidad pareciera que queda para después, como si fuera una posición progresista que no reviste mayor urgencia y que lo vamos a atender cuando esté resuelto todo lo demás. Y a veces lo sentimos con dolor y con preocupación, a veces hasta de compañeros cercanos y comprometidos. Pero bueno, creo que tiene que ver con esto de que quizás no llegamos todavía como sociedad a hacernos carne de estos derechos y de estas reivindicaciones que son urgentes, porque es urgente. Y bueno, en esto que podemos aportar, decir que estamos para acompañar las políticas, que estamos para generar, la iniciativa de la Consejería de Género va en este sentido, decir, bueno, a ver, ¿qué podemos poner a disposición? Bueno, un equipo interdisciplinario
que en diálogo permanente con el sindicato, con la obra social y con los docentes y con los organismos del Estado pueda acompañar y dar respuesta. Y también aportarle a la gestión la información que nosotros y nosotras podamos tener. Nosotros tenemos un colectivo compuesto 85% por mujeres, un colectivo que prácticamente no tiene entre sus empleados, empleadas, personas trans, o sea, es una deuda que tiene nuestro sector. Un colectivo en el que la diversidad está siendo silenciada, negada, corrida, bueno, ahí todavía tenemos enormes deudas y bueno, que es parte del compromiso de esta gestión del SADOC trabajar en el reconocimiento de los derechos de todo el colectivo de mujeres y diversidad sexogenérica. Y por último, estoy tomando cosas que ya se dijeron, pero a modo de compromiso político, que nuestra obra social, la UDOC, que es una obra social nacional, a partir de la conducción del SADOC por primera vez en manos de una compañera mujer a nivel nacional, Marina Jauregui Berri, y bueno, aquí desde Provincia de Buenos Aires tomar el compromiso de que la UDOC no puede estar ajena a estas decisiones. La UDOC es la obra social del SADOC, es la obra social de las y los docentes privados, de gestión privada, y tiene acá un rol central que cumplir, que algo ha explicado Valeria, Nancy, pero acá también hay una definición muy clara, por eso les pedimos a los compañeros y compañeras empleados, trabajadores de OSDOC que estuvieran, porque entendemos que en el abordaje de las violencias tenemos que estar absolutamente comprometidas y comprometidos, que no es un tema de acción social o del área de género o de la consejería, sino que es una cuestión que nos tiene que interpelar a todas y todos y que cada uno, desde el lugar que tenemos en la organización, tenemos un deber, una obligación ineludible. Que es difícil abordar las violencias porque nos lleva a revisar nuestras propias acciones, nuestras propias revisiones. Nunca es un lugar cómodo el abordaje de las violencias, pero sí que hemos decidido no mirar para el costado. Y en este sentido, pensar primero en lo que tenemos nosotros a nuestro alcance en el marco de nuestras relaciones interpersonales. La violencia nos atraviesa, seguramente, no sé si todas, pero muchas de las que estamos acá hemos pasado distintas situaciones de violencia y en algunos casos críticos. Tenemos compañeros que tampoco logran el reconocimiento o que sufren los efectos de su condición sexogenérica en el trabajo, en la vida social. Hay violencias que nos atraviesan, que se reproducen y que muchas veces elegimos no mirarla. Entonces, esta charla, con el aporte valiosísimo de quienes llevan adelante por parte del Estado esta política de contención y hacerse cargo, un Estado que se hace cargo del tema, requiere que cada uno de nosotras y nosotros desde el lugar en el que estamos con la atención, la sensibilidad y sobre todo el compromiso necesario, porque sabemos que si hay una condición básica de las violencias es el estado de soledad y de aislamiento de las personas. Entonces, nosotros y nosotras formamos, llevamos adelante una organización solidaria. Nuestra naturaleza, nuestra razón de ser, OSDOC, SADOC y el CMD, es solidaria. Entonces, no hay opción para que ninguno de nosotros piense que la violencia la tendrá que resolver cada uno o cada una como puede en su casa. Que si estamos con la formación necesaria, la formación porque es un compromiso también de la gestión, ¿no? Si trabajamos en formarnos, pero además si estamos con el oído atento, la mirada finita, en ver, cuáles son las situaciones que nos pueden dar indicio de que hay una compañera, un compañero o una afiliada que esté atravesando una situación de violencia, probablemente
no van a venir a decirnos, che, me está pasando esto, ayúdenme. Generalmente vamos a tener indicios, datos, bueno, que sobre esas situaciones tengamos la decisión y el compromiso como para poner en funcionamiento todas las redes, todos los dispositivos, todas las herramientas que hoy, de las que hoy estamos hablando y todo lo que podamos generar también. Trabajar sobre esto, trabajar con los delegados y delegadas sindicales en la escuela, que son quienes conocen el día a día de nuestros compañeros, nuestras compañeras, y también el compromiso de la UDOC de trabajar con un perfil profesional que tenga la perspectiva de género, que sean capaces de detectar cuando hay situaciones de violencia y de que podamos darle a la persona aquella prestación que necesita desde el enfoque que necesita, evitando toda forma de revictimización. No es fácil, pero es una decisión política que ha tomado esta gestión, que quienes son prestadores de la UDOC entiendan que el 85% somos mujeres, que no hay lugar para las diversidades todavía, es decir, que no hemos podido incluir en lo laboral, y que es una cuestión que tenemos que trabajar, pero sobre todo también de saber que esa prestación de salud tiene que estar acorde con estas líneas de acción que hemos planteado. Que podamos contener, que podamos trabajar fuerte en la prevención. Hoy se habló mucho, o sea, el eje de la charla era, bueno, la intervención frente a situaciones, pero creo que como docentes y como docentes sindicalistas tenemos una gran tarea en la prevención de estas cuestiones. Y algo también que se mencionó, que esto no es una cuestión de una secretaría. Cuando hay una persona que sufre violencia por razones de género, se resiente su trabajo, su estabilidad en el empleo, a su vez esa inestabilidad económica, esa debilidad o esa precarización laboral la hace más vulnerable a la violencia. Entonces, bueno, tenemos que trabajar fuerte, y esto es también una convocatoria que reforcemos y profundicemos la mirada desde lo gremial en el impacto que tienen las violencias por razones de género, sea que se dan en el ámbito de las relaciones personales o en el ámbito del trabajo, o en cualquier otro, desde ya, no digo por lo que específicamente nos toca. Creo que tenemos una gran tarea, que son tiempos de comprometernos más que nunca. Acá no se trata de esperar que pase la cuestión, que un día nos despertemos, tengamos otro presidente y bueno, podamos empezar de cero. Acá tenemos situaciones emergencias que atender, y tenemos una responsabilidad indelegable como organización sindical, como obra social sindical, como mutual sindical, en cuidar la vida y el derecho a un proyecto de vida pleno, sano y libre de violencia de todas las compañeras y compañeros. Así que esto es un firmar abajo con la renovación del compromiso por parte de la organización. Gracias. Bueno, una vez más agradecerles a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo desde sus lugares de trabajo, desde sus casas, desde sus sindicatos. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas. Así hacemos el cierre acá. Gracias.